A ver, ahí está. Bueno, estimados, nosotros la semana pasada estuvimos viendo eh, qué pasó después de la reforma universitaria, del proceso reformista, especialmente a propósito del año, digamos, de 1930, ¿no? Especialmente a propósito, bueno, de esto que tenía que ver con los golpes militares que aparecen en la historia de nuestro país y cómo ellos alteran también la vida de las universidades, ¿no? Y cómo otra de las cuestiones que habíamos mencionado tiene que ver cómo la reforma no se implementó en una ley, ¿no? Entonces, lo que hubo fue ingreso de los principios reformistas a los estatutos de las universidades, o cuando hay un recambio, una modificación de los estatutos, o aquellas universidades que definen hacer sus estatutos por los principios reformistas. Por ejemplo, habíamos mencionado el de la Universidad del Litoral. Lo cierto es que también vimos lo que tuvo que ver con el peronismo, especialmente en términos de la ley 13.031 y también todas otras cuestiones que tuvieron que ver con otros formatos de universidad, como las universidades obreras o, la universidad, o las universidades populares, que tienen una impronta importante durante el peronismo, ¿bien? Y mencionamos obviamente dos cuestiones fuertes dentro del peronismo. Una tenía que ver con la ley 13.031 y la otra tenía que ver con el decreto que posibilitaba la gratuidad de los estudios de grado. Esos habían sido hasta ahora los dos hitos más fuertes que nosotros mencionamos en relación al peronismo. Y la otra cuestión es todos estos formatos de universidades que bajo el título de universidades aparecen y que dan cuenta eh, de cómo la sociedad considera que la universidad tiene que tener un vínculo con otros sectores sociales, como claramente son los sectores populares, y que por lo tanto en esa vinculación aparecen estos nuevos formatos. Lo que nosotros vamos a ver hoy va a ser qué ocurre, vamos a recuperar algunas otras cuestiones dentro del peronismo, que la semana pasada las dejé como por razones que vamos a mencionar ahora, justamente para ver cómo viene la mano en los años posteriores. Años que son muy complejos en la vida de la universidad y en la vida de la sociedad argentina en general. Espera un minuto. Bien, disculpa. Esto pasa por estar en la casa y en el trabajo y en todo, y en las clases. Bueno, ocurre. Les decía entonces que vamos a ver también lo que tiene que ver con las medidas que toma el peronismo casi al final para ver líneas de continuidad y trabajar sobre años conflictivos, muy conflictivos, que son especialmente la década del 60 y de pronto algo del 70 si llegamos hoy. Y si no, bueno, veremos la semana que viene
La semana que viene me interesa ver el final de la unidad, con algunos lineamientos que queremos plantear, y vamos a hablar del parcial y alguna cuestión más, ¿bien? Porque hay algunos temas que tenemos que definir con Daniel, pero bueno, entre esos temas es que no va a ser solo un día, ¿bien? Vamos a subirlo antes y van a tener más días, ¿bien? Eso, así que quédense tranquilos. Eso no significa que porque tengan más días para realizarlo, entremos en un proceso de enloquecimiento mutuo con Daniel y terminemos haciendo un parcial hiper, ¿no? Porque como tienen más días, ¿no? La idea es que puedan hacerlo más tranquilos de pronto. Y progresivamente. ¿Bien? Bueno, vamos a ver si empezamos a recuperar algunas de las cuestiones que nos toca ver hoy. ¿Ven el PowerPoint ahí? Sí. Bárbaro, gracias Sí, porque... sí, se lo ve bien, Alfonsina. Bárbaro, muchísimas gracias por avisarme. Bien, lo primero que vamos a recuperar es algo que mencionamos, que es la Constitución de 1949. En la Constitución de 1949, la Constitución del peronismo, nosotros la habíamos mencionado en la medida en que trabajamos la identificación del constitucionalismo social y básicamente en la idea de la incorporación de nuevos derechos, ¿no? En donde dentro de esos nuevos derechos eh, hay una mención a las universidades, pero recordemos que la universidad ya tenía una ley que es previa a la Constitución del 49. Y en ese sentido, lo que se da es, digamos, lo que tiene que ver también con las universidades, habla, bueno, de el derecho a gobernarse con autonomía, que era una de las cuestiones complicadas y discutidas, y la ley dividirá el territorio nacional en regiones universitarias, cuestión que en realidad no terminó concretándose realmente. Acá vamos a la ley que a mí me interesa que empecemos a trabajar hoy, porque en realidad es una ley olvidada. Eh, y es una segunda ley del peronismo. Pero todos recordamos la 13.031 y no la 14.297. ¿Por qué no recordamos esta última? Fíjense el año 54. Estamos en un año previo a la Revolución Libertadora y que además ese año ya venía conflictivo, había tensiones al interior incluso del propio peronismo. Pensemos que, ¿se acuerdan que habíamos hablado de un primer peronismo? Que comprende tanto la primera como la segunda presidencia de Perón. Y para el 54 ya estábamos transitando la segunda presidencia, que, digamos, había sufrido ya como uno de los golpes más significativos la muerte de Eva Perón, que para el peronismo era evidentemente un baluarte, y la situación en especial económica también va a tener un proceso de reconfiguración a partir del llamado segundo plan quinquenal, ¿no? Donde se apunta a otro tipo de cuestiones que no se habían planteado, por ejemplo, en el primero. A nosotros nos interesa por qué aparece esta ley cuando el peronismo realmente viene la ley Avellaneda y luego viene la ley del peronismo. Pero el peronismo hace dos leyes universitarias. Esta es la segunda. Y en esta, en realidad, trata de recuperar los principios reformistas que le habían criticado
muchísimo, muchísimo, algunos sectores de la sociedad, en principio los que llamaríamos los sectores reformistas, en el sentido de que la 13.031 en un punto para ellos atacaba la autonomía, en otros puntos no la reconocía, pero lo cierto es que nosotros vimos que la del 49 la colocaron allí justamente como una forma de dar cuenta de algo que había sido criticado en la 13.031. Hacia finales del peronismo, entonces, hay otra ley. Creo que la cuestión de ser una ley olvidada obedece a que se da en un contexto de mucha tensión política y que ni las propias universidades pudieron llegar a ver plasmada algunas de las modificaciones importantes que introduce, y nos quedamos con la imagen de la ley del peronismo, que obviamente también es cierto, es la que tuvo una vigencia más sostenida. Otro de los temas que era muy criticado de la 13.031 era la cuestión de la participación de los estudiantes. En este sentido, esta nueva ley del peronismo avala que la presencia estudiantil en los consejos directivos, o lo que serían los consejos académicos de hoy, de cada facultad. Habla de un alumno regular, de los últimos 3 años de estudio, espera que el que sea integrante del consejo directivo sea alguien que tenga experiencia en la vida académica. Y por otro lado, señala que va a poder votar ahora, cuestión que la 13.031 no se habilitaba. Y la cuestión del voto es que podrá hacerlo en aquellas que tenga obviamente una competencia directa con situaciones que ocurran con el claustro estudiantil. En realidad, esta ley es como que da cuenta de algunas de las críticas, digamos, que se hicieron. Otra es la cuestión de la libertad de cátedra. Ustedes se acuerdan que la ley 13.031, una de las cuestiones que decía era esta cuestión de la prescindencia de la vida política con la docencia, ¿no? Y que había sido muy criticada, especialmente por radicales y por socialistas que consideraban que no se podía apartar de la vida política de lo que era un docente. Si un docente tenía una militancia conocida y reconocida en algún caso, cuando hablo de reconocida doy cuenta de algunos docentes universitarios que incluso eran autoridades, eran legisladores, por ejemplo. Entonces, ellos señalaban que cómo era posible que no pudieran dar cuenta de sus ideas políticas cuando ocupaban un cargo legislativo y era más que conocido de dónde venían, ¿no? Y recuerden que también yo les mencioné que al poco tiempo empezaron a pensarse también qué pasa con la cuestión de los propios peronistas, digamos. O sea, si bien era una situación que había comenzado para bajar las tensiones políticas, bien, y correr la vida política de la universidad, esto les limitaba también a aquellos que no necesariamente eran opositores o pertenecían a otra idea política. En el artículo 34 de esta ley, de la 14.297, se habla que la responsabilidad científico-legal de la enseñanza y de las doctrinas expuestas en clase concierne a los profesores que la dicten. ¿Bien? Y esto habla de la cuestión científica, intelectual, artística, literaria, pero en definitiva, lo que habla es de poder dar cuenta de lo que se señale como parte de su libertad. Fíjense que
no pasa con la cuestión de los investigadores, porque la idea de quienes investigan, se supone que lo que investiga tiene que estar pautado por la propia universidad y también hay una pertenencia con las directivas a nivel nacional, por eso lo corren. Pero es interesante pensar que la cuestión de la enseñanza y de las doctrinas que se exponen es del docente y forma parte de la libertad de cátedra. Principio que forma parte de los principios reformistas, que no estaba muy claro en la 13.031 y que acá sí la incorpora. La gratuidad de los estudios de grado, que ya había sido dado por decreto y que en realidad tenía que ver, voy para atrás, con los principios de la Constitución del 49, fíjense que en el capítulo 4, Derechos del Trabajador, la Familia, la Ancianidad, la Educación y la Cultura, ya se había hablado de esto, y luego aparece el decreto de gratuidad y finalmente no estaba en la ley. Entonces, esta ley es la que incorpora la gratuidad de los estudios de grado. ¿Bien? Quiero aclarar esto, la gratuidad de los estudios de grado. ¿Bien? Entonces, y puntualmente en el primero de los artículos, ahí les puse es el ítem 7 en donde se identifica la gratuidad, pero se incorpora en texto normativo. Reitero, ustedes van a ver que incluso en algunos textos de historia de las universidades argentinas, el paso fugaz de la 14.297 tiene que ver especialmente por lo prácticamente efímera o nula vida de la misma, en la medida en que el peronismo va a ser derrocado por la Revolución Libertadora. Vamos a empezar viendo algunas cuestiones del periodo en general de estos 10 años, y después, porque hay muchísimo al interior, de los cuales vamos a trabajar específicamente en algunos temas en el día de hoy. Primera cuestión, vamos a enfocarnos a ubicar el tercero de los golpes de Estado de nuestro país, el primero que lleva nombre. Ustedes dirán, ¿por qué importa que lleve nombre? Y me parece que es importante que recuperemos que lleva nombre porque para ellos, y en su marcada tendencia de definirse sobre lo que habían derrocado, definen la aplicación de conceptos y de categorías que claramente los van a colocar en un lugar totalmente distinto al de los golpes anteriores. Ellos se autodenominan Revolución Libertadora, como van a tener los otros dos golpes de Estado que toman el poder, porque hay otro que no toma el poder, que son los del 66 y los del 76. Fíjense que el 66 va a tener también nombre, Revolución Argentina, después supongo que hoy veremos algo de esto, y finalmente la última dictadura militar que se llamaba Proceso de Reorganización Nacional. Esta idea de tener nombre me parece significativa en los rasgos identitarios y en las características que asumen. Y en función de eso, también hay que tener en cuenta la cuestión de las palabras y el significado y la carga que se colocan sobre ellas, ¿no? Que coloca una dictadura o que coloca un régimen democrático, digamos, que coloca una dictadura en un golpe militar o en una proclama, en un discurso o en una normativa. ¿Bien? No es lo mismo. ¿Se acuerdan cuando vimos la semana pasada el artículo de la proclama de 1930 en donde
pasaba a ser como una identificación de lo que para los militares eran las causas por las que habían decidido derrocar un gobierno democrático, y entre ellos pusieron la anarquía universitaria, y dijimos que lo que para ellos era una anarquía, para nosotros eran los principios reformistas democratizadores. No son conceptos al azar. Digamos, todos los gobiernos utilizan el lenguaje como una instalación de conceptos, pero los que les tenemos que darle como un toque muy fuerte de atención es a los gobiernos autoritarios, porque las palabras definen las conductas que van a tener. ¿Bien? Entonces vuelvo, perdonen la disgregación, pero necesitaba aclarar esta cuestión de por qué hacemos tanto énfasis en algunas definiciones. Esta revolución se va a autodenominar libertadora. Supuestamente había derrocado a una dictadura, había derrocado a una tiranía, a la que incluso, fíjense cómo llegó esta situación de la prohibición del nombre. Prohibir nombrar a alguien, hacer de cuenta de que si no lo nombro no está, o lo nombro de otra manera. La prohibición del nombre, por ejemplo, tuvo que ver con llamarlo el tirano prófugo. Entonces no decían Perón, era el tirano prófugo. Esta idea de no nombrar, de prohibir toda la simbología, obviamente, del partido, la proscripción del partido peronista, etcétera, rememora esta idea de terminar con lo anterior. La Revolución del 30 fue la primera que inauguró esta cuestión de proscribir al partido derrocado. En 1930, digamos, luego del golpe militar, se proscribió la Unión Cívica Radical en las presentaciones electorales. En el 55 se inicia la proscripción del peronismo, que va a durar mucho más tiempo en la medida en que distintos gobiernos van a mantener esa proscripción, y ahí va a estar el tira y afloja de la presencia también de los militares en la toma de definiciones de los gobiernos democráticos. La libertadora, entonces, en el discurso, ¿no?, decía el tirano prófugo, y hablaba de una segunda tiranía, ¿no? Siempre hablaba de una segunda tiranía que tenía que ver con la primera de Rosas, la segunda de Perón. La Revolución Libertadora va a iniciar un proceso en relación con las universidades de intervenciones, vuelta a la autonomía. Recuerden esta cuestión de la vuelta a la autonomía, porque en realidad, si lo hemos visto, hacia finales del peronismo había una cuestión un poco más clara en relación a la autonomía que la 13.031 no había planteado completamente. Y esta idea de nuevos concursos de títulos y antecedentes, nuevos estatutos, nuevas autoridades, pero esta cuestión de los nuevos concursos es como saquemos a todos los peronistas que están en la vida universitaria y borrón y cuenta nueva mediante un mecanismo de concurso. Hay una situación acá muy clara de hacer de cuenta que lo que ocurrió durante el peronismo debe ser corrido, ¿no? O eliminado, salvo algunas cuestiones que va a ser complicado realizar. Pero uno de los puntos, fíjense que se habla en el periodo que se inicia en la Libertadora de como dos procesos en paralelo. Algunos lo llaman la desperonización de la universidad en el contexto de un proceso de renovación. Porque lo que vamos a ver en el periodo del 55 al 66 son cambios, algunas renovaciones que realmente son muy importantes, pero en un punto, y especialmente en los comienzos del 55 al 58, o sea, digamos, hasta que la Revolución Libertadora
se va, básicamente lo que se ve es un proceso de desperonización de la universidad. ¿Bien? Así también lo define Pablo Buschbinder, ¿no? Hay un proceso de desperonización. Confluye la renovación, que vamos a ver, los cambios que van a ocurrir, y el proceso de renovación que se le va a dar. Alfonsina, Sí, dime, porque una yo no veo pregunta. las pantallas. No, Sí. está bien. ¿Esta persecución política era solo con el peronismo o en realidad lo que querían era despolitizar la universidad? Primero lo que quieren es despolitizar fuertemente la universidad, pero hay dos perseguidos. Uno son el peronismo y otro es el Partido Comunista. Digamos, esos son los dos. Si vamos en términos partidarios, los dos son el peronismo y el comunismo. Y las organizaciones, por ejemplo, de militancia estudiantil que remitían a esas ideas, ¿no? Esos son los perseguidos. Pero la verdad es que tampoco permitieron otra posibilidad de vida política partidaria, digamos. Hay una clara orientación en contra, pero eso no significa que el resto pueda hacerlo tampoco libremente, ¿no? Y de eso vamos a hablar porque aún aquellos que supuestamente podían hacerlo van a terminar estando también contrarios a algunas de las disposiciones que haga la Libertadora. Cuando hablamos acá de breve vuelta de la ley Avellaneda, significa entonces que las leyes del peronismo fueron dejadas sin efecto, digamos, se corre completamente su vigencia, fin de esas laws, atacan especialmente a la 13.031, es como que esa es la ley del peronismo. Y que hemos visto, 14.297, está mencionada, pero la verdad no es una cuestión que les preocupa. Atacan a la 13.031, con lo cual, en ese ataque a la primera de las leyes universitarias del peronismo, digamos, se pierden también algunas de las otras cuestiones que habían empezado a ser revisadas. Vuelve brevemente la ley Avellaneda. ¿Por qué digo vuelve brevemente la ley Avellaneda? Porque la vigencia de la ley va a quedar momentáneamente suspendida cuando realicen el decreto 6403 del que voy a hablar brevemente en un ratito. Ahora, ¿por qué vamos tanto con esta cuestión normativa? Bueno, porque la norma es la que ordena, digamos, o intenta ordenar la vida de las universidades. Y de pasar de una ley Avellaneda, fíjense, la primera norma, ¿no? Vigencia plena, la reforma no produce una norma, y lo que sí hace cambios en los estatutos. Vigencia de la ley Avellaneda hasta la primera ley del peronismo, luego otra ley del peronismo que acabamos de mencionar casi a finales, en el medio el decreto de gratuidad, pero básicamente en términos de la norma, esta segunda ley del peronismo que incorpora el decreto de gratuidad. Y ahora volvemos para atrás, vuelta a la ley de Avellaneda. A ver, esta cuestión de volver para atrás, volver hacia normativas de otros tiempos, va a también ser un principio de la Libertadora para otros temas. Porque un tema clave, lo hemos mencionado recién, durante el peronismo fue la Constitución. Y evidentemente la Libertadora iba contra ella, ¿no? No iba a permitir la ley del peronismo, la Constitución, perdón, sí, la ley fundamental es sancionada durante el peronismo. Entonces, ¿qué hace? Digamos, en el 57 va a permitir una reforma constitucional, ¿no? Lo cual no deja de ser algo extraño. Digo extraño porque es la palabra que se me ocurre, pero en realidad es extraño, ajeno y absolutamente contrario a todo, que es reformar una constitución bajo un periodo de una dictadura militar. Entonces, restablecen los principios de la del 53 y como no pueden dejar atrás
los derechos sociales que había incorporado la Constitución del peronismo. Entonces, ¿qué hacen? Juntan especialmente todo lo que tiene que ver con los derechos del trabajador y, como se restablece el 53, aparece el 14 bis, para de esa manera no corren todo el articulado y terminamos con el artículo tal cual era 14 de la del 53 y se suma el artículo del 14 bis. Como los derechos sociales que se suman, bien, a la Constitución del 53, que obviamente cuando se sancionó no estaban, bien, no era la Constitución del 53, tiene una vigencia en términos de lo que había de vigencia en esa época, que eran los principios liberales, el reconocimiento a derechos que tenían que ver con, por ejemplo, la libertad de culto, bien, pero no derechos sociales. De los derechos sociales que se instauran por el llamado constitucionalismo social, que en nuestra historia aparecen vigentes a partir de la Constitución del 49, la Libertadora en la reforma constitucional del 57 deja sin efecto, ya antes lo había hecho con la Constitución del 49, pero junta, digamos, involucra todo lo que tiene que ver con los derechos sociales en la reforma del 57 en el artículo 14 bis. Al que le suma incluso el derecho de huelga, bien, que no estaba en la Constitución del 49, otra contradicción, porque hacer huelga durante esa dictadura, la verdad, era un incendio. Era absolutamente imposible y además era realmente provocador plantear la posibilidad de un derecho al que obviamente habían anulado todos los demás. ¿Qué pasa con esto para señalar por qué vuelve la ley de Avellaneda? O sea, es como un revival, ¿no? O sea, todo lo que hizo el peronismo lo corremos, no debe existir. Hablo mucho de esta cuestión de las palabras, ¿no? Que tiene que ver cómo reemplazar, creyendo que esa instancia del reemplazo va a hacer que no exista o que se olvide. A la reforma constitucional del 57, que implica la eliminación de la Constitución del 49, bueno, esto del 14 bis que les mencioné, algo parecido va a ocurrir en el plano de la universidad. Dejan sin efecto las leyes universitarias del peronismo y se coloca la ley Avellaneda nuevamente hasta el decreto 6.403. Vamos a concentrar algunas cosas antes de ver ese decreto en algunas partes que me interesa mencionarlo, porque otra vez todos vamos a recordar un artículo de ese decreto que los vamos a mencionar y que todos los autores lo mencionan, pero me parece importante trabajar otras cuestiones también. Bien, ¿qué le pasa a el principal desafío que tiene la universidad bajo la Libertadora en principio, y en esto seguimos a lo que plantea Pablo Buchbinder, es qué hacer con la herencia del peronismo? Una herencia es la cuestión normativa y otra herencia es el peronismo adentro de la universidad, ¿bien? Pero una de las herencias que había dejado el peronismo es el aumento de estudiantes. A ver, el aumento estudiantil se da en dos ámbitos de la vida educativa durante el peronismo. Los lugares que más creció fue la escuela secundaria y muy fuerte también en la escuela técnica. ¿Se acuerdan que lo habíamos comentado, ¿no? Esta idea de las escuelas técnicas que en realidad habían aparecido fuertemente no durante el peronismo, sino antes del peronismo, especialmente de la década del 30, cuando aparece el nuevo modelo económico, ¿no? El de industrialización por sustitución de importaciones. La necesidad de formar técnicos y cómo el peronismo potenció y fortaleció la educación técnica también,
Pero mucha gente decidió estudiar los estudios secundarios, ¿no? Que hasta el peronismo habían sido pensados por la sociedad, como que eso lo podían hacer otros sectores sociales, ¿no? Y de pronto lo que fue la 1420 en el siglo XIX para, por ejemplo, los inmigrantes o los sectores populares, de decir, bueno, hagamos un esfuerzo y mandemos a nuestros hijos a la escuela que aprendan a leer y escribir. Gracias a la 1420 y esto de la educación primaria obligatoria, gratuita y laica, durante el peronismo hay un incremento notable de matrícula en las escuelas secundarias. Eso, cuestión de paso a las universidades también. Ahora, ¿dónde iban en especial muchos de los nuevos sectores que accedían a la universidad? Bueno, iban a las profesiones tradicionales. Lo que más se había incrementado en matrícula durante el peronismo y que es la universidad que recibe la Revolución Libertadora es en dos carreras, que son en Derecho y en Medicina. Especialmente en Buenos Aires, en La Plata y en Córdoba. O sea, en las universidades, en las primeras, digamos, en esas las carreras profesionales eran las que más habían crecido, la de Medicina y la de Derecho. En cuanto a estudiantes matriculados, indudablemente, ahí tendríamos que cruzar algunas cuestiones. Bueno, ustedes tienen el artículo que mencioné, que está subido en el aula virtual sobre la gratuidad. Evidentemente, el incremento de matrícula tiene una relación con dos cuestiones. Por un lado, con la gratuidad durante el peronismo y por otro lado, la cuestión del sistema de becas. Entonces, el incremento de matrícula puede ser en parte explicado por esto y por ciertas necesidades que tradicionalmente se dan a propósito de ventajas que se empiezan a presentar y ventajas que empiezan a ser conocidas, porque el tema pasa cuando efectivamente se dan a conocer planes de becas, etc. Pero lo que no había cambiado mucho y no era una cuestión exclusiva durante el peronismo era la estructura curricular, los planes de estudio, los planes de enseñanza, el formato de enseñanza había vuelto a ser muy tradicional, o sea, ahí no había cambio significativo y el mundo estaba cambiando a pasos agigantados, ¿no? Y por lo tanto hay una necesidad, digamos, de plantear la renovación, ¿no? Que no necesariamente pasaba por la renovación del claustro docente, sino también en pensar qué es lo que se necesita que se enseñe, ¿no? Y eso pasa por cambiar la estructura curricular, analizar las materias existentes y las que deberían incorporarse. Y la otra es esta idea que se va perfilando cada vez más de la necesidad de un perfil científico de la universidad. Hay una cuestión real que tiene que ver con uno de los planteos de la ley del peronismo, la de la primera, que tenía que ver con la educación exclusiva, y que en un punto esto, digamos, avanzaba para intentar esto. Pero hay que decir, la verdad, no encontraron mucho eco, básicamente porque algunos sectores y y algunas facultades les interesaba más fuerte esto y otras no. Por ejemplo, de los profesionales, obviamente Derecho no fue una de las instituciones de las facultades que apuntara a tener dedicación exclusiva. Creo que ya se los he mencionado, ¿no? La idea del exclusivo implicaba no poder ejercer la profesión y obviamente el sueldo fuera mucho mejor que el que se tenía en esos momentos para un profesor titular, pero la verdad es que ganaban mucho más en el ejercicio de la profesión liberal. En medicina sí también se daba esto, es verdad, pero algunos empezaron a encontrar esta alternativa
de poder trabajar en el desarrollo científico más allá de la cuestión económica, por una cuestión de que les interesaba más eso que el ejercicio profesional de la medicina. Entonces, ahí hubo algunos más, pero en sí fueron muy pocos. ¿Qué va a ser la Libertadora en términos de replantearse la cuestión de la investigación? La creación del CONICET en 1958 y una política de publicaciones con la creación de UDEVA, especialmente con el hecho de una pertenencia de una editorial a la Universidad de Buenos Aires. Pero nosotros dijimos que el famoso y significativo famoso decreto sobre el que vamos a volver es el que dan en forma inmediata cuando toman el poder, prácticamente en forma inmediata. La política universitaria de la Revolución Libertadora tuvo mucho que ver con el reemplazo, ¿no?, de muchas de las autoridades de toda la Universidad del Peronismo, el inicio de un llamado a concursos para garantizar la cobertura de cátedras y esta idea, que vuelvo sobre las cuestiones de las palabras. El decreto por el cual, digamos, se restablece la ley de Avellaneda, inmediatamente largan este decreto, que es el que cobra vigencia. Entonces, va sobre las leyes del peronismo que ya no están. El programa de recuperación de la Universidad Argentina, trazado por el gobierno de la Revolución Libertadora, está fundado, como es público notorio, en el principio de autonomía. ¿Bien? Fíjense que esa discusión sobre la autonomía era una discusión que se había planteado en la 13.031, especialmente de los opositores al peronismo, y el peronismo había intentado, digamos, dar cuenta de esos debates en la ley del 54, que tuvo efímera vigencia. Me interesa plantear esta idea de la revolución libertadora, esta idea de recuperación de la universidad. O sea, ¿qué es lo que dice la Libertadora? Se recupera la universidad. Y después dice algunas cuestiones más. En virtud del respeto a dicho principio, ha limitado su acción a lo que es estrictamente indispensable para reparar el agravio sufrido por la universidad, sus profesores y alumnos durante la dictadura, y para asentar las bases constitución de las autoridades legítimas, que en virtud del respeto a dicho principio ha limitado su acción y demás, y otra vez los profesores y alumnos durante la dictadura. Por eso el gobierno de la revolución dispuso la abrogación de las leyes 13.031 y 14.297. Es el decreto que deja efectivamente sin efecto los dos, vuelve la vigencia de la ley Avellaneda, pero en realidad dice, cuyas disposiciones resultaban suficientes para el cumplimiento del plan y para dejar a cada universidad la posibilidad de dictar su propio estatuto según las exigencias de su vocación particular, de su experiencia y de su ambiente local. Bueno, las universidades tenían sus estatutos, lo que les dice es, háganlo de nuevo, ¿no? Y con los principios de la ley Avellaneda, que en definitiva, ¿dónde estaba todo lo que había quedado en el medio? La reforma, la recuperación de algunos de esos principios o revisión por las leyes del peronismo. Bien. Por eso quería marcar esto del decreto, y tomé los considerandos propios del decreto. Cuando vean esto que está en cursiva es porque tomo las palabras justas, digamos, tomo las partes pertinentes del decreto. No sé si se dan cuenta. Yo recién me doy cuenta. Hace media hora que estamos viendo esto. Porque en definitiva esto da cuenta, me parece, de estas tensiones que va a tener desde estos momentos la vida política con la universidad. Las definiciones más
fuertes que van a tomar los distintos gobiernos militares sobre la universidad. ¿Bien? Por eso nosotros hoy vamos a llegar a alguno de estos puntos de tensión, supongo que llegaremos al 66, ¿no? ¿Qué dice el decreto en el artículo 1? Se organizan y desenvuelven dentro del régimen jurídico de autarquía. Tienen el pleno gobierno de estudio, administración de su patrimonio, ¿bien? En plena vigencia esto de sus propios estatutos, de que se den sus propios planes de estudio, ¿no? Que tengan que ver con la investigación que está planteada. Eligen y remueven a sus profesores sin intervención del Ejecutivo. Entonces, acá hay algo complicado. Según los considerandos, se volvía al régimen de la Ley Avellaneda, régimen que terminaba definiendo la competencia por el Poder Ejecutivo. Durante el peronismo, si bien había el planteo de los concursos, también había una vinculación con el Ejecutivo. Ahora, un artículo posterior a los considerandos dice que no hay intervención del Ejecutivo. Por lo tanto, digamos, lo que se va a tomar es que la elección de los docentes va a ser por mecanismo de concurso, sin presentación de ternas a nadie. Expiden certificados de competencia, ojo con esto. Expiden los certificados de competencia que corresponden a los estudios realizados en su seno. Hasta ahí, digamos, por lo menos lo de expedir certificados de competencia no era más de lo que ya se venía haciendo. Pero este decreto mete el famoso artículo 28. La iniciativa privada puede crear universidades libres que estarán capacitadas para expedir diplomas y títulos habilitantes siempre que se sometan a las condiciones expuestas por una reglamentación que se dictará oportunamente. O sea, habilitan la iniciativa privada. Y lo que plantean es una reglamentación que se dictará oportunamente. Bien, no sabemos cuándo, porque es oportunamente. Conclusión. Dejan abierta la cuestión de la iniciativa privada. Dejan abierta la posibilidad de la creación de universidades privadas. Con esta cuestión, para expedir diplomas y títulos habilitantes, vuelvo al 1, expiden certificados de competencia. Hablaba de universidades nacionales, ¿verdad? Y 27 artículos después, habla de crear universidades libres. Y que pueden expedir diplomas y títulos habilitantes. No lo terminan, no lo reglamentan, o sea, la reglamentación que se dictará oportunamente quedó ahí, en el aire. ¿Cómo venía esto? Bueno, venía desde hacía tiempo, ¿no? Con mucho interés por las planteos especialmente de la Iglesia Católica, que desde 1900, entre el 10 y el 20, ya había empezado a hacer las primeras, digamos, los primeros planteos. En 1910, por ejemplo, se había fundado la Universidad Católica de Buenos Aires, que duró 10 años y que jamás pudo expedir títulos. Porque ninguno de los gobiernos que van desde 1910 a 1920 le dio la posibilidad. Y ahí tienen una parte de fines del régimen conservador y tienen los primeros 4 años del gobierno radical. Entonces, durante todos esos 10 años, ninguno de los gobiernos, digo, provienen de sectores absolutamente distintos, ninguno les quiso dar la apertura de los títulos. Indudablemente, cuando digo la apertura de los títulos, digo la posibilidad de pedir títulos, perdón. Ellos hacían cursos, en realidad empezaban a generar
cursos como intermedios para empezar a presionar para que alguien, algunos, digamos, del gobierno empezara a pensar en cómo podían llegar a dar título y no hubo forma, nadie se los dio. Pero existió esos planteo que incluso lo que hicieron fue intentar lograr que algunos legisladores presenten proyectos de legislación en el Congreso, especialmente en la década del 20 y después volvieron en el 40, con intenciones obviamente de diputados o de senadores, de cercanía muy fuerte con la Iglesia Católica, de presentar proyectos, pero quedaron en la nada, digamos. Entonces, todas esas iniciativas de poder tener una formación confesional complementaria a la que se daba en las universidades públicas, evidentemente no pudieron lograr el objetivo que más querían, que era poder dar títulos, porque de esa manera eran donde podían competir, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa, entre otros puntos? Porque ahora vamos a ir al tema, uno de los temas del día de hoy. En estos 10 años, que nosotros en algún momento ya vimos también, empiezan a administrar su patrimonio, estructura y planes de estudio, dictado de estatutos bajo este decreto, ¿bien? Se crean 2 nuevas universidades, la Universidad Nacional del Sur y la Universidad Nacional del Nordeste, y luego vamos a ver ya obviamente desde los 60 especialmente, el impacto de la Revolución Cubana, ¿no? En realidad, cuando se habla del impacto de la Revolución Cubana, tiene que ver especialmente con cómo fundaciones asociadas disculpen, a capitales norteamericanos empiezan a generar subsidios a investigaciones o a carreras de universidades públicas. Esta idea que empieza en los 60 se va a dar en especial para apoyo económico. Lo que dice acá de como subsidios imperialistas obviamente fueron vistos así por los críticos a estos subsidios. ¿Y por qué hablamos del impacto de la Revolución Cubana? Y voy a hacer esta mención acá y después de pronto podemos ver algo, pero bueno, en 1959 Cuba se va a dar una revolución que va a alterar la vida en principio de ellos y obviamente el resto del continente, porque es la primera vez que se instala un régimen comunista en un país latinoamericano, producto de un proceso revolucionario. Entonces, la primera cuestión es la reacción obviamente de Estados Unidos, que tiene que ver especialmente con, obviamente, hacer todo tipo de acciones tendientes a, que después va a terminar justamente en la declaración de la OEA de separar a Cuba de la OEA. Ahí hay una participación argentina compleja, del cual no tenemos por qué hablarlo acá en el sentido de lo que estamos sabiendo en este curso, pero digo, abro la alternativa para alguna mención porque si no, no se entiende. Lo cierto es que Estados Unidos va a empezar a generar a partir de fundaciones apoyo económico a algunos proyectos de algunas instituciones universitarias que tienen que ver con pensar que desde esos apoyos económicos, digamos, se va a ir limitando el avance de las ideas de izquierda, digamos. Ustedes recuerden que vamos y venimos con, y es complicado a veces, por eso por ahí
voy más lento, es complicado qué es lo que pasa en la vida política del país y qué es lo que pasa en la universidad. Pero bueno, acá en el contexto, por ejemplo, siguiendo a Bushbinder, él habla de la impacto de la Revolución Cubana a partir de los 60 y cómo eso es, digamos, bien recibido por algunas unidades académicas, algunas facultades, pero muy mal visto, especialmente por el sector estudiantil en general, que habla de subsidios imperialistas. La Fundación Ford, por ejemplo, dio un subsidio a la carrera de sociología para bancar proyectos, sociología de la UBA, ¿bien? Y por ejemplo hubo otro caso que fue la Rockefeller para medicina de Cuyo, ¿bien? O sea que era, esto permitía, por ejemplo, comprar elementos que necesitaran, bibliografía, todo lo que pudieran adquirir, ¿no? Se daba a través de un subsidio que obviamente no venía del Estado Nacional. Entonces, es lógico que al Estado Nacional la posibilidad de que le dé un subsidio, una fundación aparte, le venía bárbaro. Pero al interior de las universidades fue tensionante, ¿no? Hubo quienes lo recibieron con inmensa alegría porque eso potenciaba las posibilidades, por ejemplo, de adquisición de bibliografía o de pagar a algunos trabajos puntuales de campo que se pudieran hacer y contratar gente, pero obviamente esto no fue bien visto en su mayoría. Ahora vamos a volver, porque acá vamos a trabajar alguna cuestión en particular. En 1958, la Libertadora procede a la apertura de la vía de elecciones. Sin embargo, esa vía de elecciones, que supone una elección democrática, se plantea directamente con la proscripción del peronismo. Si bien este tema de la vida política no es un tema que nos tengamos que desarrollar, pero no podemos no hablarlo en la medida de ubicar qué es lo que ocurre. El peronismo proscripto no puede, por ende, presentarse a elecciones, no puede presentar candidatos, ¿no? No puede hacer absolutamente nada que no tenga que ver con esta cuestión de dar cuenta de sus rasgos identitarios y de dónde está su ideología. Eso implica una toma de decisiones y de negociaciones entre el peronismo y uno de los dos sectores de la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical se había dividido en dos alternativas que empezaron siendo como líneas internas dentro del partido y terminaron siendo dos partidos, ¿no? La Unión Cívica Radical Intransigente y la Unión Cívica Radical del Pueblo. La Unión Cívica Radical Intransigente planteó como candidato a Frondizi. La Unión Cívica Radical del Pueblo planteó como candidato a Balbi. El peronismo inicia una serie de negociaciones específicamente con la Unión Cívica Radical Intransigente. Y esto es lo que se conoce generalmente como el llamado Pacto Perón-Frondizi. Pacto que en sí, entre Frondizi y Perón, puntualmente no lo es, sino que quienes son los interlocutores, que en definitiva cada uno de ellos va en relación a lo que le sugiere quien lo envía, John William Cook por el lado de Perón y Rogelio Frigerio por el lado de Frondizi. Que sustancialmente, por decirlo en 3 puntos, tenía el llamado Pacto Perón-Frondizi. El peronismo proscripto, el peronismo como partido y por ende toda su gente, sus militantes, sus adherentes, todos,
no pueden presentarse elecciones. Entonces el acuerdo se hace con esta línea de la Unión Cívica Radical Intransigente, que como les dije, se convierte en partido. Los votos van a ir para Frondizi. Obviamente, en las negociaciones ingresa qué es lo que Frondizi debe garantizar cuando llega a la presidencia. Y acá tenemos dos planos. Un primer plano es la vuelta a facilitarle al peronismo la conducción de los sindicatos, que habían sido todos intervenidos durante la Libertadora y sacados de sus cargos directivos de los sindicatos y puestos interventores por la Revolución Libertadora. Una de las primeras cuestiones que pide en el acuerdo es, bueno, vamos sobre esta cuestión, volver los sindicatos al peronismo. Y la segunda línea, que era absolutamente clave, era levantarle la proscripción al peronismo. O sea, hacer que el peronismo pudiera en las próximas elecciones, que en principio las próximas elecciones, de acuerdo a la vigencia de lo que implicaba la Constitución del 53, recuerden que según la Constitución del 53 duraba 6 años el presidente. Y hay elecciones de medio término. Bueno, se suponía que en las elecciones de medio término, en la renovación de gobernador, diputado, senador, etcétera, ahí debía poder presentarse el peronismo sin proscripción. Frondizi llega a la presidencia, gana la presidencia en gran medida porque el voto peronista fue ahí. Ahí inician, digamos, muy pocos meses de cierto diálogo bueno, con el peronismo, especialmente en el sentido de la cuestión de los sindicatos, muy lento, la vuelta de las autoridades, digamos, el levantamiento de las intervenciones y la vuelta a los sindicatos. Y en el medio de eso, un conflicto fuerte, especialmente con petroleros, y bueno, lo que deriva en una situación de tensión muy fuerte con el peronismo en lo que se denominó el Plan Conintes, el Plan de Conmoción Interna del Estado, en donde el gobierno de Frondizi avala la posibilidad de que los servicios básicos y necesarios puedan contar con intervención directa en su diagramación, en su uso de personal, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas. Véase, comunicaciones, bueno, se plantea una situación de huelga, qué acto fallido, una situación de huelga y se habilita que vaya personal del ejército, por ejemplo, o de alguna otra arma a tener intervención y que no se suspendan, por ejemplo, las comunicaciones. Controvertidos si los hay, no vamos a hablar de esto porque no es lo que nos convoca, pero lo que quiero plantear es que tempranamente la tensión entre el peronismo y Frondizi se hizo recontraevidente. Ahora bien, las universidades iban a ser el otro foco de tensión muy fuerte a propósito de la famosa reglamentación del artículo 28. ¿Se acuerdan que lo vimos? Que decía, a ver si lo tengo por acá, el artículo 28 decía reglamentación que se dictará oportunamente. La presión sobre Frondizi de los militares y también de la Iglesia Católica se hizo muy fuerte. Hay que reglamentar el 28, hay que habilitar las universidades privadas. Frondizi, que en un momento dado, es más, en los comienzos de su presidencia, ha dicho que de ninguna manera iba a hacer nada, ni, digamos, no, esto lamentablemente no lo va a mantener, y pone la idea de empezar a hacer la reglamentación que habilitará finalmente a la creación de universidades privadas. Yo dejé esto acá, ¿no? Planteado en una viñeta
de la época, la discusión va a ser laica o libre, y la discusión en realidad es universidades privadas, universidades públicas, universidades privadas cercanas, ¿no?, a lo confesional, porque en definitiva eso es lo que ve. Ahora, ¿qué dice el chiste en donde hay dos personas, una mayor y una menor? Qué lindo hermanito que tengo yo, tan lindo y laiquito que Dios me dio. El que lleva el carro, indudablemente, es Arturo Frondizi, presidente de la Nación, que va en el carrito, el hermanito, laiquito, que es el rector de la Universidad de Buenos Aires, prestigioso filósofo, que es Ricieri Frondizi. Por lo tanto, el conflicto que, digamos, entre otras cuestiones va a emerger, es un conflicto del cual, por ejemplo, la prensa va a ser muy fuerte, porque en definitiva, gran parte de la oposición de las universidades públicas a que se reglamente el artículo 28 va a estar con la presencia y la dirección de Frondizi, rector UBA, hermano del presidente. Bien, lo que deben haber sido las reuniones familiares en esa época, porque claro está, dentro de todo este contexto complejo que estamos viendo del inicio de la década del 60, hasta esto tuvimos. Bien. Lo cierto es que lo puse para que viéramos la dimensión que supera la cuestión de la discusión sobre las universidades confesionales. ¿Bien? ¿Se acuerdan que el artículo 28 decía que las universidades libres con capacidad para expedir diplomas y títulos habilitantes? Ahí les puse lo del 10 al 20 de la UCA, ¿bien? En esta idea de la primera universidad católica argentina, que nunca llegó a ser universidad del 10 al 20, pero que hizo cursos, que lo intentó, que presionó a distintos gobiernos y que no logró que pudieran habilitarla. Cuando hablo del dictamen, o ponemos ahí el dictamen Amigorena, esto tiene que ver especialmente porque el debate en relación a la reglamentación en el Congreso Nacional fue en diputados totalmente rechazado, ¿no? La idea de que las universidades privadas pudieran primero fundarse y luego expedir títulos. Cuando llega el Senado, en senadores, van a tomar un dictamen de diputados, que era un dictamen por la minoría, que es el dictamen de Horacio Domingorena, que planteaba determinados límites a las universidades privadas y son vistas como entonces una forma de lograr destrabar el conflicto y lograr sacarlo, digamos, ¿no? ¿Qué era lo que había planteado Domingorena? Dice, bueno, acá hay dos cuestiones que debemos dejar en claro. La primera es que nunca el Estado va a subsidiar una universidad privada. O sea, el Estado solo puede dar y tener cuestiones económicas, digamos, de fondos y demás con universidades públicas. Las universidades nacionales. Las universidades privadas no van a poder recibir ningún tipo de subsidio por parte del Estado. Con lo cual, eso en un punto venía a plantear la calma, digamos, hacia algo que era un descontrol. Voy a hacer un paréntesis. Durante la discusión de laica o libre, que se da especialmente en el, digamos, 58, ahí nomás de la asunción de Frondizi y comienzos del 59, generó una situación que superó la instancia de la universidad. Por ejemplo,
aparecieron movilizaciones, digamos, de distintos sectores. Por ejemplo, todo el sector reformista, y sumado incluso a algún sector del peronismo, en contra, ¿no? En contra porque consideraban que se avanzaba sobre la vida de las universidades nacionales, se mercantilizaba la universidad, y en definitiva esto iba a generar que había una idea muy instalada que esas universidades lo que querían era, como vos pagás, vos comprás, digamos, ¿no? Entonces, esta idea de que no estaba bien que existiera el plano de la posibilidad de un pago de carrera y obtener un título igual que la pública, porque el problema pasaba ahí, era que el título era exactamente igual, y la otra era la cuestión de, ¿y qué pasa si los empiezan a subsidiar? Y eso le quita fondos a la universidad pública. Bueno, el debate fue a las calles y a las movilizaciones, ¿bien? Por ejemplo, la Iglesia Católica salía en movilizaciones con estudiantes especialmente secundarios, mueve mucha gente, porque indudablemente acá había un interés muy marcado de un sector de la Iglesia Católica que quería realmente tener universidades que formaran a sus a la gente que profesaba el culto, pero también tenía que ver con una formación alternativa y con un planteo que empieza a aparecer y que realmente es muy interesante, porque los años que van a venir van a ser muy complicados y violentos. Pero esta idea de en la universidad se hace política. En la universidad se hace política. Y nosotros, los privados, vamos a generar una universidad sin política. Entonces, esta cuestión de la vida política, la cuestión confesional, los subsidios que podían o no dar el gobierno, estalla en un conflicto en las calles. Yo les voy a subir cuando terminemos para trabajar, para ir leyendo. Recuerden que parte del parcial va a tener que ver con trabajar, por ejemplo, alguna de estas lecturas, no todas, algún párrafo, algún apartado. Yo les voy a subir una lectura que es de una investigadora y profesora de la universidad, de nuestra universidad, que es Mónica Bertolucci, la que además coordinó el libro de historia de la universidad, el último. Mónica tiene un artículo sobre la discusión laica o libre y esta discusión instalada en la ciudad de Mar del Plata. ¿Bien? Ciudad donde incluso para el momento no había universidad. Pero ¿cómo es posible que la discusión se dé igual? Porque entonces, digamos, el artículo de Mónica además, obviamente trabaja todo lo de este periodo, pero por otro lado da cuenta de cómo llega un conflicto de la universidad a la calle a lugares donde no hay universidad. Y esto tiene que ver cómo se mezclan las distintas ideas políticas que pueden expandirse y mostrarse a raíz de un conflicto, por ejemplo en el caso del peronismo, cuando todavía no se le ha levantado la proscripción. Entonces, como este tema habilita a pensar, ¿no? Bueno, como les vuelvo, lo de Domingorena era que el Estado no iba a subsidiar ningún tipo de enseñanza privada en el ámbito universitario, y la cuestión de que el Estado iba a reservarse el ejercicio profesional, digamos, la habilitación del ejercicio profesional. El punto más conflictivo era lo de el subsidio a las universidades privadas, porque evidentemente
subsidiaba establecimientos católicos de educación primaria y secundaria. Entonces, el punto era, y bueno, ¿cuándo llega a la universidad esto? Domingo Arena, en un intento de frenar esta discusión, logra destrabarlo con esto, ¿no? Y finalmente, hacia comienzos de 1959, la ley es finalmente reglamentada, se creó la Inspección General de Enseñanza de universidades privadas, que era la que tenía que vigilar el funcionamiento de esto, e inmediatamente, ahí nomás, se crearon las siguientes universidades. Fíjense, estamos hablando de febrero del 59, cuando se reglamenta la ley. 1959. Noviembre es la Universidad Católica Argentina, sede Buenos Aires. Diciembre es la Universidad de El Salvador, también de Buenos Aires. La Universidad de El Salvador se corresponde con una institución perteneciente a los jesuitas. Ahí nomás también es fundada en el medio del 59 la UCA Córdoba. ¿Y por qué pusimos la Universidad de Morón un año después? Bueno, porque esa es la primera universidad privada no confesional. ¿Bien? No confesional. En el 62 se creó la Universidad Argentina de la Empresa, en el 64 la de Belgrano, ¿bien? Entre otras. Hubo otras universidades privadas, confesionales y no confesionales, porque lo que, digamos, vale mencionar acá es que las universidades no necesariamente la ley habilitaba exclusivamente las confesionales, pero es claro que las confesionales fueron las que más motivaron, ¿no?, a poder llevar adelante esta gran transformación, ¿no?, que, como les dije, cuando puse viñeta que daba cuenta del conflicto a nivel de autoridades de universidad, de la UBA, en la mano de Riccieri Frondizi, y en la presidente, en la mano de Arturo Frondizi, y esta idea que ustedes van a ver incluso en otra lectura, que tiene que ver con esta movilización popular, ¿no? O de sectores medios, o lo que tiene que ver con la salida a la calle, ¿no?, frente a un conflicto que era inesperado en un punto para que se transformara en esto. Antes de ir a la Revolución Argentina, que yo acá en el medio voy a plantearles una placa sobre los gobiernos para que se ubiquen un poquito, o adelante. Luego de la Revolución Libertadora, que va del 58 al 62, viene lo de Frondizi, como dijimos, Frondizi, presidente que llega a su gobierno en el medio con el pacto Perón-Frondizi, ¿no? Y esta cuestión de los votos del peronismo. En el medio va a ocurrir la famosa posibilidad de creación de las universidades privadas, que es lo que tiene que ver con nosotros. La otra cuestión es lo que se cruza en términos ideológicos, que lo mencionamos, que es esta cuestión de los subsidios imperialistas, ¿no?, que dan fundaciones como Ford o Rockefeller, y que tienen que ver con la situación de la Revolución Cubana como una respuesta alternativa de Estados Unidos para supuestamente evitar que determinadas ideas se expandan en las sociedades latinoamericanas, y que el fenómeno de la Revolución Cubana no termine siendo un fenómeno en la isla, sino que se expanda al continente. El gobierno de Frondizi va a terminar abruptamente. Y va a terminar abruptamente por una situación bastante
particular, digamos, que en realidad tiene como dos variables. Una es en sí el desgaste general que tiene su presidencia, conflictos que llevaron, por ejemplo, a que su propio vicepresidente renunciara, eh, como también la, la postura de Argentina frente a la OEA, ¿no? Y a la cuestión de la expulsión de Argentina, de planteo de Estados Unidos de expulsar a Cuba y Argentina, que está como en una situación tan dudosa. Por un lado, Frondizi quería basarse en la libertad que tienen los pueblos de tener sus propios gobiernos, y los militares, que esa libertad no existía claramente. La presión sobre él obliga a que avale, junto con el resto de América Latina, la expulsión de Cuba de la OEA. El punto más fuerte aquí, en el final de Frondizi, es la situación de las elecciones. Elecciones de medio término, como decíamos, que Frondizi no levanta la proscripción del peronismo, pero sin embargo no prohíbe la presentación de candidatos que claramente eran peronistas, con el nombre de partidos que eran indudablemente que levantaban las banderas del peronismo. Entonces, es un como si, ¿no? Como si se hubiera levantado la proscripción, pero no, porque la proscripción sigue existiendo. En ese como si las elecciones se llevan a cabo, Frondizi no impide esto pese a las presiones militares de querer que no se hagan, se llevan adelante y efectivamente en distintas provincias se va a producir una clara muestra de vuelta del peronismo en formato bajo nuevos partidos. Y por lo tanto, en esa vuelta del peronismo bajo nuevos partidos, ahí sí los militares plantean una alternativa de presión para anular las elecciones. El final de Frondizi es un final especial en la medida en que va a ser derrocado por los militares, pero los militares no van a tomar el poder. Entonces, yo les voy a agregar una placa acá que va a ir la identificación de los golpes militares, 1930, 1943, 1955. Hasta ahora hemos visto esos tres, en donde los tres toman el poder. En el 62 no toman el poder. Y se va a producir una situación muy particular que va a llevar a que el presidente sea Guido. Van a habilitar con una particular interpretación la cefalía, ¿no? Y esto va a permitir la llegada de Guido, senador que en definitiva venía a ser obviamente en la línea sucesoria quien le correspondía frente a la ausencia, a la renuncia, perdón, del vicepresidente de Frondizi ya desde hace un tiempo, y a la salida abrupta de Frondizi por parte de los militares. Los militares que lo habían sacado a Frondizi presionado en la toma de las últimas definiciones, se encuentran con que Guido acaba de jurar como presidente, y entonces, digamos, la toma del poder obviamente no se realiza. Guido es un presidente que tiene que sobrevivir, digamos, a todas las presiones, todas, en principio de los propios militares, que obviamente ya estaban preparándose para inaugurar un nuevo gobierno, y Guido va a convocar a elecciones tiempo después, elecciones en donde obviamente no levantó la proscripción del peronismo, porque esa fue otra vez la presión de los militares, y va a llegar a la presidencia Arturo Illia. Nosotros
por la hora, porque lo que nos queda también es fuerte, vamos a dejar en qué pasa en algo durante la presidencia de Ilia en las universidades, pero básicamente qué es lo que ocurre cuando un nuevo golpe militar derroca al presidente Ilia e instala un nuevo formato de dictadura militar, digamos, con otras características de Estado que voy a ampliar la semana que viene, porque acá iba directo al tema, pero me parece que corresponde que amplíe, ¿no?, sobre algunas características de esa dictadura militar. Especialmente de cómo viene el proceso, algo sobre Ilia, y luego sobre el golpe del 66, especialmente porque vamos a ver uno de los golpes más fuertes sobre la universidad con la noche de los bastones largos, ¿no?, que es uno de los acontecimientos contra la vida universitaria más fuertes y significativos, pero también es el preludio de los días violentos que va a vivir la universidad desde ahí hasta la vuelta a la democracia, ¿no?, con algunas alternativas y con muchos cambios que se van a dar en la década del 70, en la vida política y obviamente en la vida de nuestras universidades. Pero bueno, me detuve un poco más en hablar acerca de otros temas que me parecía que importan que ubiquemos y que recordemos. Y la semana que viene vamos a ver algo obviamente, Ilia y la Revolución Argentina y la Revolución Argentina en adelante, y la última dictadura militar. Yo les voy a subir el artículo de Mónica Bartolucci que trabaja sobre qué pasa cuando hay un conflicto de la universidad que excede la vida universitaria, que llega a la calle y que involucra hasta una ciudad como la nuestra, que en esos momentos no tenía universidad. Como para que pensemos cómo la universidad se va instalando como un lugar que no es ajeno, ¿no?, al que se puede ingresar, al que se puede entrar o al que se aspira a tener, ¿bien? Porque nuestra universidad, en principio, vamos a hacer como un apartado, vamos a ver como universidad provincial. Solo el periodo que vamos a ver la semana que viene nos involucra más directamente como universidad, porque vamos a ver su creación, sus problemas, primero como universidad provincial, luego la cuestión de la Universidad Católica Estela Maris, que nosotros también tuvimos, digamos, la fusión de ellas y la emergencia de nuestra Universidad Nacional, ¿bien? Y bueno, ¿qué le pasa también a nuestra Universidad Nacional, creada como tal muy poco tiempo antes de el golpe militar del 76? Por lo tanto, lo que le va a pasar a nuestra universidad, en especial, por ejemplo, con el tema del cierre de carreras, ¿no? O sea, sobre las cuestiones que nuestra universidad va a vivir, especialmente durante la última dictadura militar. ¿Bien? Así que la semana que viene nos quedan los años moviditos, digamos, para ver. Y yo les voy a subir esta clase en el PowerPoint y les voy a hacer como una placa ahora sobre los gobiernos para que nos ubiquemos, ¿no? Y podamos tener una línea general de este periodo, y lo mismo voy a hacer para la otra, porque yo sigo con la dinámica de la universidad, pero la verdad no, digamos, no todos tienen por qué ubicarse qué es lo que pasa en la vida política mientras ocurre todo este dislate en la vida universitaria. Entonces vamos a ir haciendo un panorama, especialmente porque los años que vamos a ver van a ser muy movidos, muy cambiantes, muy conflictivos,
y por lo tanto vamos a tener que estar todo el tiempo haciendo el paralelismo entre qué le pasa en la vida política y cómo repercute eso en la vida de nuestras universidades. Y en el caso nuestro ya entramos nosotros, digamos, o sea, ya en el periodo que empieza la semana que viene, ya arrancamos también parte de nuestra propia historia, ¿no? Con lo cual también vamos a hacer un apartado en relación a ello. Y por eso lo que voy a subir ahora es un artículo de Mónica, que es quien compiló la historia de la universidad, pero es sobre un acontecimiento previo incluso a la formación de nuestra universidad y que tiene que ver con esto. Voy a subir dos cosas. La clase, no, va, más. Voy a subir la clase, el PowerPoint, el artículo de Mónica Bertolucci y un artículo que es muy interesante porque es de donde saqué la viñeta de los Frondizi, ¿no? Y que tiene que ver con esto de las movilizaciones que provoca la discusión de la presencia de universidades privadas en la historia argentina, ¿no? Y que tiene fotos, toda la cuestión de de las distintas viñetas. ¿Por qué vale pensar esto del humor, no? Bueno, vale pensarlo porque eso significa que alguien que de pronto no iba a la universidad y sí compraba el diario, lo que veía eran todas esas chistes, ¿no? Que instalaban un problema que estaba rondando, ¿no? Y que la gente iba a la calle a favor de las universidades privadas, ¿no? Porque las universidades públicas recibieron por esto también una campaña de fuerte desprestigio, ¿no? Esta idea de en la pública se hace política. Ojo, el periodo que vamos a ver la semana que viene va a ser fuertemente politizado. Y también, digamos, este discurso de en la universidad se hace política es visto para algunos sectores como algo negativo, ¿no? Entonces, también vamos a ver en relación a eso y qué es lo que pasa por hacer política en la universidad en la perspectiva, por ejemplo, de los golpes militares. La del 66, ¿no? Que agarra a bastonazos a estudiantes y a docentes cuando están reunidos en una, bueno, el más emblemático es el de Exactas de la UBA, y qué pasa con la última dictadura militar y con todos los claustros, indudablemente. Les decía, va a ir el Zoom, va a ir el PowerPoint, el artículo de Mónica Bertolucci, ese otro artículo que es en general sobre el problema de laica o libre y que para que vean justamente esto de las movilizaciones, esta idea de cómo los diarios dan cuenta de un problema de la universidad, en general esto no había pasado hasta esos momentos, pero también hay que ver cómo operan los sectores que están detrás de esto, ¿no? En la necesidad de sectores que quieren que efectivamente existan universidades privadas, ¿no? Y presionan para que eso finalmente aparezca. Y por último, les voy a subir algo que si quieren lo pueden ver. Es el video, nosotros, el grupo de investigación, uno de los grupos de investigación que yo dirijo, hizo hace algunos años, no muchos, una serie de entrevistas extensas que supongo que dentro de este año o el año que viene verán la luz en formato por lo menos digital, que tienen que ver con extensas entrevistas a actores claves. Entre ellos hicimos microprogramas. El microprograma que les voy a subir es sobre la noche de los bastones largos. Y ahí van a escuchar a quien fue uno de los protagonistas de la noche de los bastones largos, en el sentido de la recibida, digamos, de los bastones en la cabeza, ¿no? Y que fue docente de nuestra universidad y que ya ha fallecido. Hay otro testimonio de su esposa y el testimonio de quien fue, bueno, ex decano, ex rector, que es Gustavo D'Aleo, que cuenta cómo era la vida, ¿no?, estudiantil en esos tiempos
antes y cuando ocurre la noche de los bastones largos. En realidad ese video es para que lo vean como preparándonos para, ¿no? Preparándonos para lo que vamos a ver en la semana que viene. Pero tiene que ver con esto que intentamos hacer, que es instalar algunas cuestiones ya de nuestra propia universidad en la historia de las universidades argentinas. Y si bien nosotros no fuimos víctimas de la noche de los bastones largos, sí acá en nuestra universidad hay muchas personas que en su momento fueron docentes y que tuvieron algún tipo de vinculación con esa nefasta noche que marca un antes y después en la historia de la Universidad Argentina. Y esos breves testimonios que ustedes pueden escuchar son también una suerte de recuperación, ¿no? De quienes fueron docentes en nuestra universidad y que tuvieron una activa participación en otros tiempos, ¿no? En otros contextos, ¿no? Y que también nos cuentan cómo era la universidad antes y cómo fue después. Entonces, a veces eso es bueno. Quizás algunos de ustedes también han tenido vinculación con ellos y los van a ver ahí. La semana que viene también después les voy a subir otros de los videos, pero bueno, eso es lo que vamos a plantear. ¿Qué pueden ir haciendo con los artículos y demás? Bueno, leyéndolos como puedan, cuando puedan, ir marcándolo algunas cosas. Vamos a hacer algún trabajo en el parcial en relación a ello, no a todos, ¿bien? Sino a algunos. Entonces la idea es que si tienen algún tiempo y ganas, se pongan a leer algo de esto, como para que cuando tengan el parcial, que ya les voy diciendo, va a tener más días, ¿no? O sea, que no va a ser un solo día, sino que van a tener como más días para poder ir haciéndolos tranquilos. Va a tener que trabajar un poco sobre esas lecturas. ¿Bien? Bueno, freno la